Continúa el doctor Fernando Patlán Cardoso. Por favor, doctor. Maestro Fernando Patlán Cardoso. Sí, ¿verdad? Adscrito a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y nos presenta la plática Modelo computacional para simulación dosimétrica en una sala de irradiación gamma. Ok, bueno, buenas tardes, mi nombre es Fernando Patlán Cardoso y yo les vengo a presentar un proyecto que hicimos conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de aquí de México para poder satisfacer una problemática que ellos tenían, ¿verdad? ¿Sí? El proyecto se llama Modelo computacional para simulación dosimétrica en una sala de radiación gamma, ¿sí? Y aquí pongo el equipo de trabajo porque ya somos una serie de gentes que estamos trabajando en el área de computación científica allá dentro de la FES Cuautitlán, e incluso ya tenemos gente del ININ que se nos están anexando, ¿verdad? Ok, y hacia arriba. Bueno, el objetivo general de nuestro trabajo es, ya voy al revés, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Bueno, el objetivo general de nuestro trabajo es generar un modelo computacional que nos permita simular computacionalmente, obviamente, las magnitudes dosimétricas que están dentro de una sala de irradiación gamma, ¿sí? En este caso, como decíamos, es una sala real, es la sala gamma del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que está dentro del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica, ¿sí? De hecho, como vamos a ver más adelante, simulando esta sala, sí, es factible simular cualquier sala de irradiación gamma que se tenga a nivel mundial, ¿sí? También, obviamente, queremos generar ese modelo que nos permita, en un momento dado, eh, simular y obviamente poder predecir el comportamiento dosimétrico de esa sala antes de que se lleven a cabo los experimentos, ¿sí? Y obviamente, de alguna manera, vamos a contribuir con la dosimetría que se hace con las personas que trabajan dentro de estos medios, ¿eh? Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque en principio de cuentas, este laboratorio es único en su tipo aquí en México, ¿sí? Además de eso, forma parte de la red de laboratorios secundarios del Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene sus siglas en inglés IAEA, ¿sí? Y aparte de eso, es un laboratorio de referencia acreditado ante la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Además de eso, tiene la característica de que todos y cada uno de los instrumentos que se utilizan en las distintas aplicaciones nucleares en México, es decir, en la medicina, en la industria, en la agricultura, en la investigación científica y todo lo demás, son traídos a calibrar y verificar dentro de esta instalación, ¿sí? Y además de eso, como vamos a ver, por su nivel de especialización, solamente hay 75 de este tipo a nivel mundial, de los cuales solamente hay 4 en América Latina y México es poseedor de uno de estos, ¿sí? Y de acuerdo a los convenios que tiene el organismo, que tiene México con el organismo, hay algunos países de la región que traen también a calibrar y verificar sus instrumentos a estas instalaciones, e incluso algunos países de África, porque es más barato traerlos a México que llevarlos, por ejemplo, a calibrar y verificar a Estados Unidos o bien su defecto a Canadá, ¿sí? Entonces, la contribución de este trabajo, pues obviamente es casi prácticamente inmediata, ¿no? Sí. Además de eso, estamos incursionando dentro de un campo al cual está empezando a entrar mucho el Organismo Internacional de Energía Atómica, y ha hecho una recomendación que todos y cada uno de los experimentos nucleares, antes de llevarlos a cabo, tienen que simularse computacionalmente. ¿Y esto por qué? Porque de esa manera reducimos riesgos y evitamos los sucesos como el que tuvimos en los años 80 en el caso de Chernobyl, ¿sí? Aparte de eso, pues no existe programas para simular este proceso, realmente es algo nuevo. En este momento apenas el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares e incluso la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico están empezando a incursionar en generar plataformas computacionales que en un momento dado pudieran simular estos procesos. Ahora, ¿cuál es el origen de nuestro problema? Nosotros tenemos una fuente radiactiva, ¿sí? Tenemos un campo de radiación y tenemos un usuario de las fuentes radiactivas, ¿verdad? ¿Sí? Pero para poder utilizar esta tecnología, forzosamente tenemos que hacerlo de una manera sustentable. Y para esto, el Organismo Internacional de Energía Atómica e incluso
dentro del marco de la protección radiológica, establecen que todas las actividades se tienen que hacer recibiendo los niveles de radiación tan bajos como razonablemente sea posible, que ese es el criterio básico de la protección radiológica, que es el criterio ALARA, que a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado hablar de él, ¿sí? Y para poder hacer uso de este criterio, para cumplir con este criterio, nosotros tenemos que cuantificar la cantidad de radiación que está recibiendo el usuario, ¿sí? ¿Esto cómo se hace? Pues se hace por medio de instrumentos de medición. Los instrumentos de medición, para garantizar la calidad de la medición, tienen que calibrarse y verificarse periódicamente, ¿sí? Y para esto, pues obviamente se utiliza lo que se le conoce como las salas de radiación, que no son otra cosa que un espacio donde se confina una cierta cantidad de radiación, ¿sí? Y esta cantidad de radiación se tiene que estar caracterizando perfectamente para que después nos pueda servir como un instrumento de referencia para poder hacer la calibración, ¿sí? Entonces, entre los instrumentos que se pueden calibrar dentro de estas instalaciones, pues tenemos, por ejemplo, los dosímetros, podemos tener aquí los monitores de radiación, los detectores de cuerpo entero, o bien su defecto cualquier otro tipo de detector, que en este caso estamos hablando para rayos gamma, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el caso de la sala de irradiación gamma, ¿sí? Como dijimos, esta es la única instalación que presta el servicio en México, pero aparte de eso da servicio a otros usuarios de otros países, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? La oferta que da está empezando a ser superada por la demanda. Por eso es que estamos pensando en hacer simulaciones que nos permitan predecir el comportamiento antes de llevar a cabo los experimentos, y de esta manera tener el menor tiempo posible, ¿sí? Cerrada la instalación para poderla caracterizar y al mismo tiempo dar un mejor servicio a los usuarios, ¿verdad? Entonces, en este caso, la sala de irradiación gamma consta de un irradiador gamma, que no es otra cosa que un contenedor que aísla la radiación del medio, y dentro tiene una fuente radiactiva, que en este caso es una fuente radiactiva de cesio 137. Tiene un sistema automático, un sistema de neumático, que permite sacar la fuente radiactiva en el momento en el cual se está trabajando el irradiador, ¿sí? Y aparte de eso tiene un carrito que está automatizado, en el cual se colocan los instrumentos a calibrar o verificar a distintas distancias de la fuente radiactiva, ¿sí? Aquí el problema es que si vemos, solamente esa parte central es la que se está utilizando. Entonces nosotros tenemos toda esta parte de este lado, la derecha y la parte izquierda, que en un momento dado pueden ser utilizados y aumentar el número de calibraciones y obviamente verificaciones de equipos, y de esa manera satisfacer la demanda, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo el esquema de la sala de irradiación gamma como está en este momento. Tenemos que está caracterizada, y se caracteriza de manera experimental. Se colocan a distintas distancias los medidores patrón para poder caracterizarla, pero solamente está en la línea central. Necesitamos saber qué es lo que sucede tanto en esta parte como en aquella parte, ¿sí? Por eso nosotros hicimos la propuesta de un modelo computacional que nos abarcara todo, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue tender líneas horizontales y líneas verticales, y en las partes donde se cruzan le estamos llamando nodos, y estas regiones que tenemos aquí le estamos llamando celdas, ¿sí? Entonces, esas celditas las estamos haciendo con un tamaño de cuadro de 2 centímetros de lado, bueno, de ancho por 2 centímetros de largo, ¿sí? Y para una distancia de 4 metros de profundidad contra 2 metros de ancho. Entonces, prácticamente con eso estamos haciendo la caracterización de la sala. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar los modelos matemáticos adecuados para después poderlos programar, poder validar y finalmente, obviamente, utilizar este modelo ya en la parte real. Entonces, las magnitudes que modelamos son la carga de ionización, que es la que se genera cuando está interaccionando la radiación con el medio, que en este caso es aire. Tenemos la exposición a la radiación, la dosis absorbida, el kerma en el aire y la dosis equivalente, ¿sí? Y entonces, en base a esto, pues generamos lo siguiente. Primero caracterizamos nuestra sala, después generamos un modelo para poder simular el instrumento de medición patrón, que en este caso es una cámara de ionización. Después esa cámara de iniciación la colocamos en todos y cada uno de los nodos y pudimos simular toda la sala completa, ¿sí? Después, como vimos, está a 2 centímetros de distancia, entonces está generando una gran cantidad de datos. Entonces, como está generando una gran cantidad de datos, también tuvimos que generar una base de datos para poder manejar adecuadamente este tipo ¿cómo se llama? De magnitudes, ¿verdad? Luego después tuvimos que generar también un modelo de decaimiento radiactivo. ¿Por qué?
porque todos los procesos radiactivos, no importando el tipo de que sea, siempre tienden a decaer, y no siempre tienden, o sea, siempre decaen. Y entonces obviamente tenemos de tener un modelo de tiempo presente y también debemos de tener un modelo de qué, de tiempo decaído, ¿sí? Y pues finalmente, pues generamos un modelo de interpolación porque también queremos saber qué es lo que sucede dentro de cada una de las celditas, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Para la caracterización de la sala, ¿qué hicimos? Utilizamos una plataforma que ya desarrolló el CERN que se llama Geoforce Root, ¿sí? En este caso, es una plataforma que tiene todo y no tiene nada. Tiene todo porque nos está generando, el organismo, bueno, en este caso el CERN, nos da una cierta cantidad ¿cómo se llama? De clases, pero no nos da ningún objeto. Y a lo mejor las clases que nosotros tenemos ni siquiera sirven para nuestro experimento. Entonces nosotros tenemos que adecuarlo a ese experimento y obviamente poderlo simular. Sí, está basado en el método de simulación de Monte Carlo y además de eso, en principio fue desarrollado para la física de altas energías, que es lo que trabaja el CERN, pero ya hay otras ramas del conocimiento que se están anexando. ¿Ah? ¿Sí? Nosotros partimos del modelo de decaimiento radiactivo que nada más tiene un espacio y tiene una fuente radiactiva, bueno, una fuente de radiación en medio. ¿Eh? Nosotros lo adecuamos a hacer un cubo de aire con las dimensiones de la sala de radiación gamma de Lenin y con su fuente radiactiva, que fue lo que nos dio la característica de que es una fuente radiactiva puntual y aparte de eso que hay simetría en ambos lados de la sala. ¿Sí? Aparte de eso, con Root lo que podemos generar es tratar o hacer un análisis estadístico de todos los datos que está manejando el experimento, ¿sí? Y eso se le conoce como espectros de radiación, ¿sí? Para poder simular, pues obviamente nos basamos en un levantamiento dosimétrico que nos dio Real Elinin, que en el cual ya tenemos aquí las magnitudes reales que se tienen, que es de carga, tasa de Kerr, tasa de exposición y tasa de dosis equivalente, y algo muy importante que son los factores de calibración, que eso lo recomienda utilizar el organismo, porque de esa manera aseguramos que la medida que da el instrumento es lo más parecida a las medidas reales que se tienen dentro de la sala, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en color azul los valores del levantamiento del ININ y en color rojo los valores del programa que nosotros generamos. Y que como vemos, pues obviamente los errores son muy pequeños. ¿Verdad? Luego después, para comprobar que realmente hay simetría, pues tomamos datos, puntos del lado izquierdo y puntos del lado derecho y los comparamos para ver qué sucedía. Y aquí los tenemos para todas las magnitudes y en color azul tenemos los datos del lado izquierdo y en color rojo los datos del lado derecho. Entonces, como vemos, sí se demuestra que hay simetría dentro de la sala. ¿ya? Y después tomamos todos los datos de la base de datos y los graficamos para cada una de las magnitudes dosimétricas. Y como vemos, hay simetría, pero aparte de eso, estamos viendo que aparentemente nosotros decíamos que era puntual, pero sí tiene un pequeño error en la parte de arriba que puede ser atribuible a la gran cantidad de radiaciones que están saliendo de la fuente radiactiva que no son solamente las gamma. ¿verdad? Luego después generamos el modelo con decaimiento radiactivo y estamos viendo que en la proximidad de la fuente tiene unos pequeños errores, pero después de 100 centímetros prácticamente no hay error, ¿sí? De todas maneras es aplicable en nuestro modelo porque no es aplicable, el espacio aprovechable de la sala es a partir de los 100 centímetros de distancia de la fuente radiactiva porque es precisamente ahí donde tenemos casi la contribución al 100% de rayos gamma, ¿sí? Finalmente tenemos el modelo de interpolación que se hizo porque tenemos algunos instrumentos como por ejemplo este caso que es un dosímetro de anillo, ¿sí? que se utiliza para medir la radiación en las manos cuando está haciendo un cierto experimento y son muy pequeñitos, entonces ahí sí tenemos que ubicar exactamente en qué punto se tiene que colocar para calibrar y verificar. ¿verdad? Finalmente nuestras conclusiones, nuestro modelo quedó bien, está funcionando adecuadamente y en este momento ya se está implementando dentro de las instalaciones del ININ. Incluso se está pensando en ampliarlo un poco más porque ya la sala del ININ se está ampliando para que tenga unas dimensiones mayores y obviamente se pueda dar una mayor cantidad de servicios. ¿Sí? Hay algunos productos que se generaron. Si alguien quiere ahondar más en el tema, aquí ya tenemos un artículo y que está libre, que sí lo pueden revisar ahí en la red, ¿sí? Y ahí vienen todas las ecuaciones y todo el proceso que se llevó a cabo, ¿sí? Trabajo a futuro, ahorita ya acabamos con el Kerman en el aire y lo que nos sigue es trabajar con la dosis absorbida dentro de un fantoma de agua que es lo que nos permitiría hacer calibración de equipos para radioterapia, ¿sí? Y una bibliografía y si tienen alguna pregunta, si es que me quedó tiempo. Sí, sí, claro, Claro que tenemos sí. tiempo para un par de preguntas. Fue ¿Mm? rápida la presentación. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Cómo calibran sin modelo?
¿Mandé? ¿Cómo calibran la sala sin un modelo de la dosis en la sala? Punto por punto ponen un medidor. Punto por punto, se hace de manera experimental. Lo que pasa es que se tiene en este caso, se tiene y los maneja a nivel general el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se tiene laboratorios que se le conocen laboratorios primarios y laboratorios secundarios. En el caso de nosotros aquí en México, el que tenemos es un laboratorio secundario. El equipo patrón, que en este caso es una cámara de iniciación, se calibra directamente en el laboratorio primario, ¿sí? Y ya que se tiene calibrado, se maneja con pincitas porque lo traen hasta con amortiguadores y todo para que no se mueva con presión, temperatura controlada. Y es con ese se hacen las mediciones de las dosis, diferentes dosis que tiene dentro de la sala para garantizar que haya el menor error posible, ¿sí? De esa manera es como se hace de manera experimental la caracterización. En este caso, el problema que se tiene es que cuando se hace un levantamiento dosimétrico, la sala se tiene que cerrar forzosamente para poder hacer el levantamiento. Hay veces que está cerrada un mes, mes y medio, y eso ya no se puede hacer porque los principales usuarios de este tipo de cosas son los usuarios de origen médico, ¿sí? Y obviamente cuando se trata de una aplicación médica no podemos tener tanto tiempo las instalaciones cerradas. E incluso cuando son de tipo industrial tampoco, porque tener una línea de producción implica tener muchas pérdidas. ¿Sí? Entonces, con esto le estamos prediciendo qué es lo que va a suceder tanto en la parte derecha o la izquierda, y entonces en este momento cuando vemos a un aparato que llegó, ¿sí? Y según la norma que marca el organismo internacional en un reporte técnico que creo que es el 277, dice que se tienen que calibrar el 70% de lo que marca la escala, ¿sí? La escala máxima. Entonces buscamos ahí en la que nos diga la base, ¿dónde está el 70% de la escala máxima que dé de este aparato? Ah, no, pues está en tal lugar de la sala. Entonces con eso llevamos el instrumento patrón a ver ahí, verificar si realmente es la dosis que está manejando ahí, ¿sí? Y la colocamos y sin necesidad de detener las labores de la sala, está revisando ahí si es ese lugar, y si es ese lugar, entonces se puede en la siguiente irradiación poder colocar el instrumento ahí y ya estamos calibrando más instrumentos y obviamente estamos satisfaciendo la demanda. ¿Sí? Gracias, maestro.